Yo tengo la suerte de trabajar en un equipo de neurólogos, neuropsicólogos y demás en la que todos nos complementamos mucho a efectos de intentar dar respuesta a qué le está sucediendo a una persona. Y en muchas ocasiones el primer signo o el primer síntoma son cosas cuyas características forman parte de lo que encontraríamos a lo largo de la historia de la narrativa de los fenómenos paranormales. Apariciones de personas que ya están fallecidas, seres con túnica blanca que cruzan las habitaciones, manos que cogen mi cuerpo y me llevan a un sitio, tal y cual. Entonces, vuelvo a lo que decía al principio. La variable está en la ecuación, pero no puede ser que no contempla todo lo que ya sabemos de la ecuación, porque eso pasa mucho con los exorcismos. Porque si no contemplamos todo lo que sabemos de la ocasión, a lo mejor lo que tenemos delante es una encefalitis límbica y la persona va a estar o condenada a un psiquiátrico de por vida o simplemente a fallecer. O a lo mejor lo que tenemos es una demencia con cuerpos de Lewy o una norma prodrómica de otras enfermedades y es lo que nos va a suceder. En torno a las experiencias cercanas a la muerte, la fenomenología o la experiencia de ver apariciones es una y la experiencia cercana a la muerte es otra. Entonces yo creo que sí merece la pena precisamente qué sabemos de esto. Antes me preguntabas del morirnos, ¿no? Yo decía, bueno, morirse es un fenómeno suficientemente cotidiano como para que sea relativamente fácil estudiarlo. Es importante, yo creo, transmitir la idea de cómo sabemos, simplificando la idea de que funciona un cerebro. Un cerebro no es un órgano y ya está, ¿no? Por unas zonas que hacen cosas. A día de hoy concebimos el cerebro como un sistema en red que además se organiza de una forma muy particular y que distintos sistemas de redes que tenemos bastante bien identificados, redes que no son físicas, que son diálogos en distintas frecuencias, pues conforman una estructura que da lugar a lo que conocemos a día de hoy como procesos cognitivos, percepción, pensamiento, etcétera. Cuando esto lo alteras, aparecen pues una serie de síntomas, en algún caso, o de experiencias en otros. Cuando una persona deja de recibir oxígeno en su cerebro, muy rápidamente se inicia una secuencia de eventos que, si no se corrigen, culminan con la propia autolisis y la degeneración de la célula y la muerte irreversible, pero que mucho antes de que llegue a ese escenario, por suerte, sucede un fenómeno que está ampliamente reconocido. Hay un trabajo además de hace un par de años con muchos casos que es maravilloso, y es que hay esa hiperexcitabilidad masiva secundaria a una liberación también de glutamato, que da lugar a que un tipo de frecuencia, que es la frecuencia en banda gamma, inunda al cerebro siguiendo una trayectoria bastante particular que compromete inicialmente. De algún modo esta actividad reorganiza estas redes que están topológicamente organizadas sobre la base de la frecuencia en la que oscilan. Esta salida de actividad gamma reorganiza topológicamente estas networks. Es algo que también sabemos sucede, por ejemplo, con algunas sustancias psicodélicas. Hace exactamente el mismo fenómeno. Es como sintonizar en otra frecuencia. Pero si sigues la topografía, la trayectoria del proceso, es curioso porque abarca regiones íntimamente relacionadas con la percepción de la luz y de la profundidad, regiones que sabemos que en contexto de crisis epiléptica o de migraña desencadenan visión de túnel, provocan una hiperconectividad de áreas temporales mediales de hipocampo, regiones íntimamente vinculadas a la memoria y al componente autobiográfico, y promueven también una hiperactividad con estas regiones temporoparietales que antes comentábamos que cuando las estimulas provocan esta disociación. Quiero decir, entrando en la parte, y me lo permito, más reduccionista, porque el reduccionismo bien hecho no es una estupidez, es una herramienta absolutamente útil que cura enfermedades. Aplicando una cierta lógica, un razonamiento basado sobre la base de lo que sabemos de la cognición humana, de cómo se estropea, la topografía de los acontecimientos neuronales que sucede cuando alguien fallece es perfectamente congruente con el aspecto que adquiere la experiencia. ¿Vale? No hay nada visto desde lo que sabemos, no en plan engreído, no. Con la humildad de sabemos esto, cuando tú observas un cerebro y sucede lo que sucede allí donde sucede, es congruente que la persona vea luz, túnel, seres que ya no están, salga de su cuerpo, por supuesto. Si el fenómeno sucediese en el cerebelo y la experiencia fuese esta, diría, no tiene ningún sentido. Uh-huh. Pero el cómo sucede tiene mucho sentido a nivel de la fenomenología
del proceso. E insisto, estamos hablando de un cerebro que se está apagando. O sea, no es un fenómeno trivial. La percepción de seres, y ahora no pretendo para nada cuestionar tu experiencia, ¿vale? Pero claro, a mí me toca una parte en mi trabajo que es descartar posibilidades explicables, sobre todo cuando de no explicarlas o no haberlas visto o contemplado te puedes jugar la vida de una persona, ¿no? Yo tengo la suerte de trabajar en un equipo de neurólogos, neuropsicólogos y demás en la que todos nos complementamos mucho a efectos de intentar dar respuesta a qué le está sucediendo a una persona. Y en muchas ocasiones el primer signo o el primer síntoma son cosas cuyas características forman parte de lo que encontraríamos a lo largo de la historia de la narrativa de los fenómenos paranormales. Apariciones de personas que ya están fallecidas, seres con túnica blanca que cruzan las habitaciones, manos que cogen mi cuerpo y me llevan a un sitio, tal y cual. Entonces, vuelvo a lo que decía al principio. La variable está en la ecuación, pero no puede ser que no contempla todo lo que ya sabemos de la ecuación, porque eso pasa mucho con los exorcismos. Porque si no contemplamos todo lo que sabemos de la ocasión, a lo mejor lo que tenemos delante es una encefalitis límbica y la persona va a estar o condenada a un psiquiátrico de por vida o simplemente a fallecer. O a lo mejor lo que tenemos es una demencia con cuerpos de Lewy o una norma prodrómica de otras enfermedades y es lo que nos va a suceder. Eso no significa que yo pretenda, y así se me atacó una vez, patologizar estos procesos, no. Ni mucho menos. En la más absoluta normalidad pueden suceder fenómenos que desde mi punto de vista se explican sobre la base de la neurología, pero que no dibujan una patología, por supuestísimo. Pero cuidado, en muchos casos, muchos de estos fenómenos que culturalmente se pueden asumir como paranormal, te están contando una narrativa de enfermedades que conocemos. Y ahí sería terriblemente negligente no incorporar esto en la ecuación. Y determinados charlatanes que sientan cátedra sobre todo lo que desde sus currículums más que cuestionables saben ellos y no sabe nadie más, que eso también a veces sorprende. Pero, hostia, es que científicos en el mundo hay millones. Interesados en la conciencia hay millones. Que viven investigándolo. Claro, o sea, yo he hipotecado mi vida al estudio de las enfermedades, a ver pacientes y hacer ciencia. Y soy un pringao. Pero es que hay cientos de miles. Hombre, que solo 4 en el sofá de su casa hayan descubierto el kit de la cuestión, sinceramente me parece muy cuestionable. Saúl, no hay tantos que estudien la consciencia, no hay tantos que estudien los márgenes y el sistema socioeconómico político penaliza a los que queremos investigar estas cosas. No es tan bonito el panorama. El panorama del cual yo vivo es el que es. Estudiosos de la consciencia hay muchísimos. Podríamos sacar aquí ahora el teléfono, nos ponemos Nature, Science o publicaciones más de pies en la tierra, publicaciones en torno a la conciencia, hay cientos de miles. Cientos de miles. Es que es un terreno que nos interesa, sobre todo para los que trabajamos con que la conciencia se deconstruye cuando enferma. Pues no podemos hacer este tipo de afirmaciones porque no son ciertas. ¿Interesa la ciencia lo paranormal? Si se hace bien, sí. Pero interesa antes saber si eso paranormal no va a ser una sinucleinopatía que está dando la cara. Ese es el tema. Yo he visto gente con trastorno neurológico funcional mimetizando una conversión a hombre lobo o mimetizando una posesión diabólica. Esto tiene tratamiento, por el amor de Dios. Epilepsias que no generalizan, que no hacen tonicoclónicas, que ven gente, que ven... Esto tiene... Estás utilizando tecnicismos, Saúl, que... Sí, no, pero... Tonicoclónica y no sé... No, pero me refiero a... Es que es un poco volviendo a lo que decías, que no es verdad que no haya interés. Lo que no podemos es saltarnos todo lo que estamos trabajando. No es verdad que no se estudie la conciencia. La conciencia estudia una profundidad inmensa. Otra cosa es que a algunas personas no les guste la explicación que se le da, pero ese es otro terreno.